Un saludo en Cristo Jesús. Les doy la bienvenida al CAE, les doy la bienvenida a este nuevo semestre, a ustedes que están comenzando en este estudio, en esta profundización, de pronto a los que ya tienen un recorrido, un conocimiento, como los que apenas van a empezar. Bienvenidos a todos. Vamos entonces a dar comienzo a nuestros temas de este módulo, pero quiero antes como darles una pequeña sugerencia. Con estas clases que vamos a recibir o que ustedes van a recibir, yo les sugiero que ustedes también hagan una investigación, que profundicen, que busquen, que lean, que analicen, que aumenten el conocimiento, digamos, lo que yo les doy, aumentenlo ustedes también en sus casas, investigando, buscando, leyendo en libros, preguntándole a tu sacerdote, que te puedan ampliar la información, las dudas que tengan, ustedes las van escribiendo en sus cuadernos, aquellas cositas que no quedaron claras de pronto en lo que han escuchado de las clases. Entonces, si no les quedó algo claro, pues ustedes lo copian, escriben en su cuaderno para que en la próxima o en la clase que nos veamos podamos desarrollarla, interpretar o podamos discernir, ¿sí? Y podamos dilucidar para que nos queden las cosas claras. ¿Listo? Bueno, daremos comienzo entonces a este tema de una fe revelada. Una fe revelada. Tomamos como base Hebreos 11, donde vemos muchos modelos de la fe, vemos muchos modelos de fe. Ahí podríamos leer muchas cosas acerca de los patriarcas, de todos aquellos que nos van dando como ese seguimiento, como que nos van dando la pauta de qué es la fe y cómo ellos pudieron salir adelante teniendo fe. Entrémonos un poquito sobre el tema que es la fe. Pues en la Iglesia Católica, en el Catecismo, nos hablan acerca de la fe como una virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento, por lo cual nosotros asentimos, o sea, vamos a aceptar, a dar nuestro consentimiento, a decir sí firmemente a las verdades divinas reveladas por la autoridad, o sea, en este caso el Papa, ¿sí? O testimonio del mismo Dios que revela. La fe de los cristianos, o sea, nuestra fe, empezando por aquellos primeros, después de que Cristo sube al cielo, no es una fe ciega. Nosotros no vamos a tientas, ¿sí? Por el contrario, nosotros tenemos muchas razones para creer, porque Dios es el que ha tomado la iniciativa de revelarse por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo entonces es ese hecho fundante y definitivo desde donde parte y se dirige el quehacer teológico de la Iglesia. Es ese comprender esos misterios divinos. ¿Listo? La Dei Verbum, que está aquí en el librito del Vaticano II, la Dei Verbum, que es, vamos a mirar aquí, les puedo decir que este librito es importante que ustedes lo consigan junto. Miren, debemos tener 3 libros importantes, o sea, muchos libros importantes para nuestro crecimiento en la fe, y es, primeramente, la Biblia, que no nos puede faltar, ¿verdad? Luego tenemos Vaticano II, donde hay muchos documentos que en otras clases veremos lo del Vaticano II, y entre esos libros, entre esos documentos está la Dei Verbum, que vamos a hablar ahorita, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora viene como con una reforma que el Papa Francisco le ha hecho como un ajustecito allí. Entonces, ¿qué dice la Dei Verbum 2? Lo que el hombre ha llegado a conocer
sobre el misterio de Dios es porque Dios mismo lo ha dispuesto. No es por nosotros, no es por nuestra inteligencia, es porque Dios así lo ha dispuesto. Entonces, la revelación es una obra de la Santísima Trinidad. Ahí nos van a dar unos textos bíblicos, que es Colosenses 2, de 2 al 3, y Hebreos 1, que fue el que le dije, Hebreos 11, perdón. Este es Hebreos 1, versos 1 al 2. Entonces, Dios se deja conocer en la historia de la salvación a través de un conocimiento progresivo por parte del hombre. O sea, ¿cómo fue esto? Dios que se hace conocer poco a poco de Abraham, de Moisés, de Jacob, así sucesivamente fue en progreso el conocimiento de Dios hasta lo que ya tenemos hoy. Es ya esa revelación de Dios se fue dando poco a poco hasta la llegada de su Hijo. Entonces, podremos entonces definir que la fe es ser obediente a Cristo. Es la luz y la palabra en el interior del hombre que le habla al corazón, y no es solo la creencia de la exactitud histórica de unas declaraciones de la Biblia sobre el nacimiento de Jesús, su muerte y resurrección. Pues es algo exacto. Y precisamente nos dice Juan en su primera carta, capítulo 5:1, dice: el que cree tiene el testimonio en sí mismo. O sea, si nosotros creemos, pues tenemos el testimonio en sí mismo. Y el testimonio es oído y obedecido para ser visto eventualmente. ¿Ya? ¿Quién vence al mundo? Ahí nos lo dirá Juan. ¿Quién vence al mundo? ¿Sí? Eso se los dejo para que lo lean. Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. Entonces, bueno, en ese paso progresivo de esa revelación que se fue dando progresivamente en los siglos hasta el hoy, entonces venimos aquí que la encarnación del Hijo de Dios es precisamente ese fruto de la autodonación que Dios hace a la humanidad por medio de la Virgen María. Ahí en la encarnación, Dios se autodona a todos nosotros, pero por medio de la Virgen María. Entonces, María, que es modelo de fe, al recibir esa revelación de Dios, se abandona totalmente a sus designios mediante la fe y la humildad. Entonces, se puede afirmar que es a través de María como la revelación llega a su plenitud. O sea, volvamos a pensar. Dios decide darse a conocer. Entonces empieza la historia con Abraham, ¿cierto? Empieza allí y, como dije ahorita, va progresando el conocimiento, ¿sí? Vienen los profetas y empiezan el anuncio del Mesías que llegará, ¿sí? Entonces, cuando ya es en María donde esa revelación llega a la plenitud. Y la revelación es que, como se va anunciando la llegada del Mesías, ahí ya, cuando nace, ahí ya entonces viene la plenitud de todo eso que venía en progreso, todos esos anuncios que se venían dando desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, entonces, ¿qué hace? Él prepara esa revelación, ¿sí? Porque Dios, creándolo todo, da testimonio perenne. Se manifestó personalmente a nuestros primeros padres, lo que yo les estoy diciendo. ¿A quién? Abraham, Moisés, Jacob, los profetas, sí, todo, él se fue revelando. Eso nos lo confirma también la Dei Verbum en su numeral número 3. Entonces, la característica de la revelación en el Antiguo Testamento, mire, ojo,
la característica es la promesa. La promesa. Su cumplimiento se atribuye a la historia y al mensaje y a la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando se les pregunte a ustedes cuál es la característica de la revelación en el Antiguo Testamento, usted va a decir la promesa. Y esa promesa tiene su cumplimiento, se le atribuye a la historia, ¿ya? Su cumplimiento se le atribuye a la historia, que se vino progresivo, ¿cierto? Y esa cumplimiento se le atribuye a la historia, al mensaje y a la persona de Jesús de Nazaret. O sea, se habla del Mesías y se concluye precisamente en Jesús de Nazaret. Entonces, para el autor de la carta a los hebreos, existe una continuidad de la revelación del Antiguo Testamento. O sea, es una continuidad, ¿ya? Para este escritor sagrado es una continuidad. Y es el hecho de que Dios no ha cesado de hablarnos. ¿A través de quién? A través de su Hijo. A través de su Hijo. Dios no ha cesado de hablarnos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el cristiano y la cercanía de Dios, con Dios mejor, empezamos a entender, porque ya no vemos ni sentimos ya un Dios lejano. No, es a través de Cristo que nos acerca al Padre. Recordemos lo que dice la Escritura: nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesucristo, ¿no es verdad? Y a aquellos que el Hijo quiera dar a conocer. Entonces, el cristiano en esa cercanía con Dios entra en un diálogo permanente con Él. ¿Cómo? Mediante la oración. Ahí entra en ese continuo diálogo. Entonces, en ese acercamiento, el hombre es capaz de interpretar los signos de los tiempos desde la mirada de Dios. Desde la mirada de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Recordemos que las cartas apostólicas, las cartas están atrás, las cartas católicas, o sea, las cartas universales. Entonces, Primera de Pedro 3, versículo 15. ¿Qué nos dice versículo 15? Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuesto a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Vamos a volverlo a repetir. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuesto a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Nosotros le damos culto al Señor y Cristo en nuestro interior empieza a darnos respuestas. Por eso dice que nosotros en esa cercanía con Dios podemos empezar a interpretar esos signos de los tiempos desde la mirada de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Dei Verbum 5? ¿Cómo debemos recibir la revelación? ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? La revelación que empezó progresiva. Nos empezaron a decir que vendría el Mesías, que un Mesías, que a través de una doncella, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros o cómo el pueblo puede recibir o recibió esa revelación? ¿Y cómo nosotros la recibimos? La Dei Verbum nos dirá que es por medio de la fe. Solo por medio de la fe podremos recibir como esa promesa, ¿verdad? Entonces, allí pues va quedando claro
lo que es el tema de la fe. ¿Listo? Si hay alguna dudita, recuerden, muchachos, escriban sus dudas y en la clase, cuando nos veamos, entonces ahí vamos a tratar de dilucidar todas esas cosas para que vamos nosotros teniendo claro. Una cosa que les quiero dejar como tarea es lean Hebreos 11, léanla, al menos la primera parte, al menos hasta el versículo 15, el 1 al 15, léanlo. Si lo pueden leer todo el capítulo, léanlo. Pero sobre todo ahí nos van dando unas pautas claras acerca de la fe. Pasemos entonces a otro tema, introducción a la Biblia, muchachos, introducción a la Biblia. En la introducción a la Biblia, o familiarizarnos con la Biblia, les puedo decir, bueno, para los que no conocen, digamos que no, pues todos no conocen, la Biblia está dividida en dos partes, ¿cierto? Primer Testamento, Segundo Testamento, lo que también podemos decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo que pasa es que de un tiempo para acá, los estudiosos, por alguna razón, han decidido llamar Primer Testamento para no herir susceptibilidades, sobre todo con los judíos. Entonces, cuando se habla del Primer Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos en este libro, en esto que ustedes ven aquí, una biblioteca de 73 libros, donde en su división el Primer Testamento o Antiguo Testamento está compuesto de 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros para un total de 73. Estos libros son escritos o fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Vamos a mirar cómo que en hebreo, bueno, eso vamos a irlo hablando poco a poco. En el Antiguo Testamento, en la ley, los historiadores, profetas y sabios eran los encargados, pues, de ir contando, porque primero fue así. Entonces, eran los que contaban y los que enseñaban acerca de la ley. En el Nuevo Testamento ya son entonces los evangelistas, y ya en los evangelistas también tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, están las cartas paulinas, están las cartas católicas y está el Apocalipsis, ¿ya? Eso lo iremos profundizando. Entonces, retomemos. El Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se habla de la ley, ¿ya? Y ahí hay historiadores. Están los que cuentan, los que vivieron esa experiencia. También los profetas que hablaban de parte de Dios, de Yahvé, y decían, esto dice Yahvé Dios, esto es Yahvé de los ejércitos, esto dice el Señor. Y están los sabios. Y acá en el Nuevo Testamento, pues ya sabemos que es el Cristo como el centro de la Biblia toda, pero acá ya en el Nuevo Testamento se habla más claramente de esa promesa que se anunciaba en el Antiguo, ¿ya? ¿A través de quién? De los evangelistas y con estos escritos que les acabé de nombrar. Para los que no saben y para recordar los que sabemos, los libros entonces se dividen en capítulos y versículos. Los capítulos, como sabemos, están en número grande. Ese es el capítulo. Y los versículos son los números pequeñitos que están dentro del texto. Así podemos nosotros encontrar los libros. ¿Cómo nace la Biblia? ¿Cómo nace la Biblia? Pues comienza como con unos hechos históricos, lo que yo les acabé de decir. Se empieza a contar unos sucesos que habían o que pasaron en esos momentos, desde el momento de Abraham, desde la llamada que Dios hace a Abraham, ¿sí? Empieza unos sucesos, empieza un recorrido, empieza una formación, y es de allí donde
esos hechos históricos se vuelven una memoria comunitaria, memoria, porque todos, como empiezan a contarse los padres a los hijos y los hijos a los nietos y los nietos así sucesivamente, empezó a contarse una memoria comunitaria. Y luego de todo eso hay una recopilación escrita, pero no fue inmediata. Eso fue después de muchos siglos, después de mucho tiempo, que se decide entonces escribir todos esos hechos que se fueron contando, que se fueron narrando. La revelación está en este libro, que empieza aquí en el Antiguo, en el primer libro, en el primer Testamento, empieza la revelación, porque como les dije ahorita, Dios empieza a darse a conocer de una forma progresiva, ¿cierto? Y empiezan a anunciar la venida del Mesías, del hijo que sería llamado Hijo de Dios. Esa revelación comienza con una tradición oral, o sea, como les dije ahorita, se empiezan a contar los hechos, todo lo que acontecía, todo lo que Yahvé empezó y hacía en el pueblo. Luego entonces se toma la decisión de empezar a escribir todos esos hechos narrados o en esa memoria comunitaria para que no se fueran perdiendo. Decidieron sentarse a escribir. Luego ya con toda esta evolución, con todo este progreso, viene el magisterio. Ya nosotros entonces, digámosle, esta es la revelación que descansa en un trípode. ¿Saben qué es un trípode, verdad? Es como donde se sostiene el libro, que tiene tres sostenes o paticas, podríamos decirlo así como de una forma ordinaria. ¿Y cuáles son esas paticas donde se descansa la revelación? Pues ya les dije, la primera es la tradición oral, la segunda entonces es la tradición escrita y la tercera es el magisterio, que es la iglesia. Nosotros no podemos ir leyendo la Biblia a la topatolondra, sino por el contrario, nosotros tenemos el magisterio que ya minuciosamente se ha preparado, ha investigado, ha profundizado, guiados por el Espíritu. La iglesia, o sea, el Papa, los obispos, ¿sí?, han determinado cuáles libros son los que tienen que estar en este libro y cuáles no, cuáles escritos son y cuáles no. Hemos oído decir que la iglesia tiene los secretos más grandes, que son los libros apócrifos, y que no sé qué, y que esos son unos misterios. No, muchachos, simplemente que hay unos libros que el magisterio, guiados por el Espíritu, ha decidido que no tienen inspiración divina, muchachos. Una cosa es que sí, hay un buen discernimiento, escribieron y qué bueno, ¿sí? Inclusive de esos libros han tomado cosas para ponerlas en uso dentro de la liturgia, dentro de las cosas de la iglesia. Pero no hay secretos, muchachos, no hay cosas así guardadas con misterio, simplemente que el magisterio ha decidido que esos libros no van, que esos libros no tienen inspiración divina. ¿Ya? Entonces, por eso, recordemos nuevamente, la revelación está descansando en un trípode que está conformado por la tradición oral, como fue que empezó todo esto del conocimiento de Dios, de cómo Dios se fue haciendo conocer del ser humano. Entonces, ya después de pasados muchos siglos, se decide escribir, creo, y estoy convencida, por inspiración de Dios, empiezan a escribir, a dejar plasmado esos acontecimientos históricos del comienzo de ese conocimiento de Dios. Y el magisterio, nosotros tenemos que tener claro, para nosotros la Biblia, digamos en esta de Jerusalén y muchas Biblias ya traen aquí una cosa que se llama pie de página. Entonces tú lees un capítulo y aquí en pie de página te dan la explicación
por si de pronto tú no entiendes algo, para que tú no empieces como a poner frases que no son, donde no son, sino que más por el contrario, aquí te amplían la información y te queda clara la lectura y vas creciendo en conocimiento, en fe y en oración. Entonces, miremos pues en dónde se escribió la Biblia. La Biblia se escribió no propiamente en Jerusalén, allí. No, ustedes saben que los discípulos se dispersaron por muchos lugares cuando ya pasó el Pentecostés, que vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron la evangelización, ¿verdad? Y originariamente los libros de la Biblia se escriben en hebreo, pero en hebreo se escribe la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, la mayoría, menos el libro de Baruch, el libro de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Tobías y Primera de Macabeos. Esos libros no se escriben en arameo, se escriben en griego, esos libros, junto con el Nuevo Testamento. Y en arameo, que era la lengua de Jesús, solo hay fragmentos en el Antiguo Testamento, solo fragmentos. Bueno, ¿qué más les puedo decir acerca de este tema de la introducción a la Biblia? Para que ustedes puedan empezar la lectura bíblica, yo les aconsejo, a mí me gusta mucho empezar cuando quiero leer la Biblia, empezar por el Evangelio de San Juan. Pero es aconsejable a ustedes empiecen con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos los días, dedíquenle media horita, leen un capítulo, leen el pie de página, van tratando de entender eso allí, porque allí dan como el comienzo, allí nos muestran el comienzo de cómo fueron las comunidades, ¿ya? ¿Cómo fueron las comunidades? Bueno, pasemos entonces a otro tema, que es el tema, ya les voy a decir, la palabra de Dios en la Biblia. O sea, seguimos entonces ya miramos la introducción, ahora vamos a mirar la palabra de Dios dentro de la Biblia. Diré entonces que una forma particular por medio de la cual Dios nos habla es precisamente en este libro sagrado. Nosotros los cristianos decimos que este libro, y estamos convencidos de que es la palabra de Dios escrita y que por lo tanto es un libro inspirado. Este libro tiene dos autores, pero el autor principal es el Espíritu de Dios y él revela el proyecto liberador que Dios tiene para la persona humana y para el mundo. Entonces yo les puedo decir que son dos autores, el sagrado y el humano, el Espíritu de Dios, el divino, y el hombre, ¿ya? El hombre como ese instrumento que Dios utiliza inspirándolo para que escriba. Dios respeta su cultura, su lenguaje, ¿sí? Para que le inspira, o sea, aquí no es cosa rara. Simplemente Dios utiliza y da la inspiración, pero le da libertad de expresar desde su cultura, desde todo lo que hay a su alrededor. Él puede tomar los ejemplos, como vemos en la Biblia, pero lo importante allí es el mensaje, la esencia que Dios quiere darnos a conocer. La Iglesia entonces, basándose sobre el análisis de los textos y la reflexión, ha definido el canon. O sea, ¿qué es el canon? Es la lista oficial de los libros que se han considerado como inspirados de Dios, lo que les dije anteriormente, que hoy aceptamos, eso es lo que llamamos canon, ¿ya? O sea, los libros que la Iglesia, que nuestra Iglesia Católica, ¿sí?, nos ha dicho que son esos. Han determinado que esos son los que están con inspiración divina, ¿ya?
el magisterio de la iglesia. Recuerden eso, que nosotros tenemos la revelación descansando en un trípode y entre ellos está el magisterio de la iglesia. La inspiración bíblica, entonces, desde antiguo, el pueblo de Israel y luego las primeras comunidades cristianas que nacen allá después de que Jesús resucita y asciende al cielo, descubrieron entonces en los escritos de la Biblia, en cada página y en sus frases, algo muy profundo y especial que les daba ánimo, que los inspiraba y los movía a una vida mejor. Entonces ellos empezaron a descubrir que detrás de esos textos estaba el mismo Dios como autor de esas páginas. A esto es lo que nosotros llamamos inspiración divina. Y realmente en el 2018 que estamos, todavía seguimos descubriendo que Dios nos habla a través de cada página de la Biblia. Entonces, ¿cómo fue descubierta la Biblia como libro inspirador? Hay muchas explicaciones, podrán decir muchas cosas, pero aquí nos dicen que hay dos explicaciones sobre este punto. ¿Cuáles son? Primer punto, primera explicación, pues que la misma Biblia desde dentro, o sea, que la misma Biblia desde acá nos comunica la certeza de que todo lo que allí está escrito ha sido inspirado por Dios. ¿Ya? Por ejemplo, cuando lo que yo les dije ahorita, cuando los profetas dicen solemnemente, así dice Yahvé, ¿sí? Cuando los profetas hablaban, dice, Yahvé me dijo, ¿ya? Están afirmando que su palabra es la palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo nos dice que los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. ¿Cuál es el texto? Segunda de Timoteo 3:16, dice esto que les estoy diciendo. En el versículo 15 se reconoce que las escrituras sagradas son eso, son sagradas. ¿Por qué? Porque dan sabiduría y nos llevan a la salvación. O sea, cuando se escribe a la carta a los Timoteos, aquí se está reconociendo que esto es sagrado. ¿Por qué? Porque nos dan sabiduría y nos llevan a la salvación. ¿Sí o no? ¿Ustedes lo creen o no? Yo lo creo firmemente. Segundo punto, pues las comunidades cristianas desde fuera han reconocido en la Biblia su fuente de inspiración. Primero dijimos que desde dentro de la Biblia, ahora desde fuera, en las comunidades, se ha reconocido en la Biblia su fuente de inspiración para la vida. Por eso se preocuparon por definir qué libros tenían el carácter de inspirados. Y fue así que surgió el canon bíblico, o sea, lo que les dije ahorita, la lista de los libros sagrados. Canon bíblico es la lista de los libros sagrados. Muchachos, ¿recuerdan lo que les dije de los apócrifos? Que sí, que es que la iglesia tiene los libros escondidos porque son yo no sé qué, son un misterio. No, muchachos, simplemente después de mucho estudio, de análisis, de investigar, se han dado cuenta que esos libros pueden tener unos escritos muy ricos, muy chéveres en la lectura, pero ellos han determinado que no son inspiración divina. Yo quiero que eso les quede claro porque hay mucho católico que tiene ese problema y esa confusión con los libros apócrifos. ¿Ya? Listo. ¿Cómo inspira Dios? Entonces, se puede hablar de 3 momentos en los que Dios ha inspirado para que esto suceda. ¿Ya? ¿Cuáles son estos momentos? Primer momento, Dios inspiró en la vida del pueblo de Israel, es decir, inspiró sus deseos de vivir, de luchar y de encontrarse con Él, para
el pueblo, Abraham, Moisés, Amós, Isaías, etcétera, se convirtieron en fuente de inspiración para su vida. Segundo, Dios inspiró en el hablar y transmitir. Aunque los protagonistas no hayan escrito, pues el pueblo habló y transmitió oralmente lo que escucharon de ellos, conservando con fidelidad las tradiciones de los mayores, lo que yo les venía diciendo anteriormente. Tercer punto de cómo inspira. Dios inspira al escribir porque Él mueve la voluntad de ciertas personas y les puso el deseo de escribir lo que había recibido como mensaje inspirado. Así entonces redactaron obras que recogían la vida del pueblo y el mensaje liberador de Dios. Entonces se establece el hecho de la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Eso también nos lo dice Dei Verbum, punto 11 y numeral 12. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Ojo, no hay que poner palabras en boca de Dios que no está diciendo. No nos podemos inventar discernimientos que no es lo que quiere decir la Escritura. Por eso nosotros, los católicos, gracias a Dios, tenemos el magisterio, porque ya ellos han estudiado y nos han dejado todo molidito y discernido. ¿Listo? Revelación bíblica. Entonces, revelar, ¿qué es? Pero ojo, no viene, hay una palabra revelar que se escribe con B larga, o sea, con B de Bogotá, que significa de rebelión, de pelea, de contienda. La que estamos hablando aquí es revelar con V, que significa correr el velo, mostrar cuál es la vocación final del hombre, del mundo y de Dios. Entonces, la Biblia nos revela que, primero, Dios es Trinidad, es amor y solidaridad. Segundo, el mundo es creado, el mundo es creación divina y debemos cuidarlo en espera que sea transfigurado por Cristo. Tercero, las personas somos hechos a imagen de Dios y por lo tanto estamos llamados a construir el reino, que la esperanza está viva. O sea, esos puntos son los que nos llevan a poder entender esa revelación. Después de que se nos corre ese velo, entonces podemos determinar, analizar, descubrir cuál es la finalidad del hombre, del mundo y de Dios. Esta revelación, como dije ahora, es progresiva y muy dinámica, muchachos, muy dinámica, no es estática. Hablemos entonces un poco del canon bíblico. La palabra canon, como les dije, en su origen significa vara para medir y luego entonces pasa a indicar que es una norma o un criterio para seleccionar unos libros de otros. Entonces, eso fue los criterios bajo la acción del Espíritu que empezaron a seleccionar los libros que son inspiración de Dios y los que son inspiración humana. Finalmente, la palabra canon llegó a significar esa lista de los libros sagrados. El canon de los judíos, ellos son aceptados con 39 libros del Antiguo Testamento. No aceptan ningún libro del Nuevo Testamento, el canon judío. El canon de los protestantes aceptan también 39 libros del Antiguo Testamento, pero también los 27 libros del Nuevo, para un total de 66 libros. Ellos no aceptan 7 libros que nosotros tenemos, los que nosotros llamamos deuterocanónicos. El canon de los católicos, pues aceptamos los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento para un total de 73 libros. El canon de los ortodoxos, o sea, los 200 millones de cristianos del Oriente Medio, aceptan, como los católicos, todos los 73 libros de la Biblia. ¿Listo? Es interesante saber
que los 73 libros de la Biblia que nosotros tenemos entre manos son fruto de un discernimiento. Aquí les voy a ratificar lo que les he venido diciendo. De un discernimiento inspirado por Dios que hizo la iglesia declarando cuáles libros son canónicos y cuáles apócrifos. Ahí les clarifico lo que les dije al principio. O sea, esto no es una cosa inventada, muchachos. Esto es después de un discernimiento, esto es después de andar investigando, mirando, inspirados por Dios, hicieron esta selección. ¿Por qué entonces corresponde a la iglesia discernir que ese libro es inspirado por Dios? Hay dos motivos por los cuales la iglesia discierne. Primero, porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la iglesia misma. Fue la primera comunidad cristiana quien empezó a poner por escrito sus predicaciones sobre la vida y doctrina de Jesús. Y segundo punto, porque Jesús entregó a Pedro las llaves de su reino, es decir, de su iglesia. Y solo él, unido a los apóstoles, por mandato de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo de discernir la verdad. ¡Qué belleza! La Biblia tiene que considerarse una expresión de fe en la iglesia apostólica. Todo libro inspirado es canónico y no al revés. Es decir, la canonicidad es efecto de la inspiración. Muchachos, para poder ser un canon, ¿sí? Es porque inspirados por Dios decidieron. Yo vuelvo y les repito, porque me interesa que esto quede claro. Se discierne por inspiración de Dios cuáles libros son inspirados por Dios y cuáles no, cuáles son inspirados humanamente, por la inteligencia nomás humana. El discernimiento humano nomás, criterio humano, muchachos. Entonces, la iglesia no causa la inspiración, sino que la reconoce al hacerlo canónico. ¿Ya? Esos criterios de canonicidad, primero, criterios para el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a repetir la Biblia de los 70, el uso en el culto, uso en los escritos del Nuevo Testamento. Esos son los criterios para el Antiguo Testamento, o sea, esos criterios de canonicidad. Después, o sea, vamos a ir leyendo sobre esto y en sus guías ustedes irán profundizando acerca de esto que les estoy diciendo, de eso de canonicidad, de canon, que te enredo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos mirando que para el Nuevo Testamento tenemos otros criterios. ¿Cuáles son? Pues el orden apostólico, el uso litúrgico, la coherencia, la ortodoxia y listas antiguas del canon. O sea, muchachos, esto no es invento. Esto no es porque se nos antojó, porque a la iglesia se le antojó, porque al papa se le antojó, muchachos. Nada es así. Es inspiración divina y por eso esto tiene un orden. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta allí y nos veremos en la próxima clase. Estudien mucho y que ustedes puedan discernir, lean sus cartillas, investiguen, ese siempre será mi consejo.